que facturaron un paciente que trasladaron 15.000 veces al año en una ambulancia, más de 20.000 personas fallecidas. Pero miren esto, por ejemplo, este procedimiento que cuesta 5.600.000, se lo cobraron al sistema a 244 millones. Colostomía abierta, el valor de referencia son 3.876.000. La cobraron en 786 millones de pesos. Terapia antineoplástica de inducción, el valor de referencia es 9.556.000, cobraron una en 640 millones. Y así podemos hablar de 500 procedimientos en el sistema de salud. Contraloría General de la República advirtió que se agudiza el ya estado crítico de la salud en el país. Según el organismo de control, las deudas que tiene el gobierno con las EPS evidencian la insostenibilidad financiera del sistema. Qué bueno que se hayan podido conectar, porque vamos a tener además un espacio para poder conversar con ustedes sobre muchos temas. Evidentemente, en este momento la coyuntura va a ser sobre todo el tema de salud, porque como ustedes muy bien sabrán, el 20 de julio se retoma el debate de la reforma a la salud, pero aparte de que se retoma el debate de la reforma a la salud, pues evidentemente también hay una discusión muy fuerte en el país por la importancia que tiene este tema, entonces me siento en el deber de todo el tiempo estar pronunciándome sobre el mismo. Lo primero que les quería decir es que yo sí quiero hacer un llamado a la reflexión, a Caracol Televisión, a los medios de comunicación, pero en específico, en este caso, a Caracol Televisión, en el sentido de que no rectificar cuando se da una noticia falsa no es un daño solo al periodismo, sino a la democracia. Esto es un tema de justicia social. Desinformar es un daño a la democracia para el logro de la justicia, que la gente conozca la verdad de los hechos y los diversos puntos de vista. Es una labor que tenemos todos como demócratas. Me llama la atención, y yo he sido crítica, que en alguna prensa corporativa lo que hemos observado es que generalmente se escucha solamente un punto de vista. Los aliados de los pacientes de las EPS o los aliados médicos de las EPS o los expertos de las EPS, eso nunca se le aclara a la opinión pública. Y lo que nosotros estamos pidiendo es equilibrio. No le estamos pidiendo a Caracol y a los medios de comunicación que sean gobiernistas o que defiendan el punto de vista de un partido político en particular. Estamos pidiendo es equilibrio para un debate que cuesta la vida en Colombia, para un tema central como la salud, que significa la vida. Entonces quiero hacer como esa reflexión y estoy abierta para la discusión pública en el país. Yo he invitado en varias ocasiones a los exministros, a algunas personas, para que debatamos nuestras tesis, pero pues evidentemente no han aceptado, entonces nos damos a la tarea de hacer esta pedagogía. Yo agradezco que vayan dejando sus comentarios y sus preguntas ahí en el chat y me los ayuden a recoger. ¿Qué fue lo que dijo la Contraloría? Y vamos a explicarlo como con la mayor claridad posible. Lo primero que tenemos que decir es el sistema de salud siempre ha estado intervenido, siempre. Eran 157 EPS, ahorita hay 29 EPS, se han intervenido y liquidado más de 110. Eso no es una decisión del gobierno del presidente Gustavo Petro, es una realidad del sistema de salud. Entonces, hay un planteamiento que dice que las intervenciones son la reforma. Falso. El gobierno que más intervino y liquidó EPS fue el de Juan Manuel Santos. No tiene que ver con la reforma, sino que simplemente cuando el Estado entrega recursos públicos, pues tiene la obligación constitucional de hacer el seguimiento de qué pasó con esos recursos públicos. No puede simplemente dejar esos recursos allí. Entonces, eso es muy importante considerarlo como primera instancia. Como segunda instancia, y es otro tema también importante, es que esta evaluación de la Contraloría General de la República ya lo había hecho antes. En el año 2023, la Contraloría sacó un informe. Y sacó un informe porque la Contraloría hizo una investigación sobre algo que se llama las reservas técnicas. ¿Qué son las reservas técnicas? Los colombianos le entregamos a las EPS una plata para que garanticen la contratación de clínicas, hospitales, proveedores y compren los medicamentos. Pero además ellos se comprometen por ley de la República que por cada servicio que se preste, atención de ginecología, tienen que
resguardar e invertir reservas técnicas. ¿Esto qué es? Tener en bancos invertidos recursos para soportar las deudas, porque ese es el principio de ser un seguro, eso se llama aseguramiento. Un seguro tiene un reaseguro, un colchón, un soporte para poder soportar deudas porque manejan mucha plata. Pues resulta que la Superintendencia de Salud y la Contraloría para el año 2023 encontró que las EPS decían que tenían invertidos 18 billones de pesos, 18.7 billones, y no era cierto. Solamente tenían realmente un poco más de 5 billones, luego el déficit era de 12.4, es decir, le dijeron al Estado que tenían 18.7 billones de pesos y 12.4 no eran verdad. Es que estamos hablando de temas muy graves, porque esa plata la tenían que tener para respaldar deudas, para respaldar las deudas con las clínicas y los hospitales. Esa es la importancia de las reservas técnicas, no es si quieran o no quieran. Algunos dicen, es que si invertían en reservas técnicas, entonces se quebraban. Y no podían pagarle a las clínicas y los hospitales. Eso no es cierto porque hubo varias EPS que sí cumplieron y hoy tienen sus reservas técnicas al día. Ese fue el primer estudio que hizo la Contraloría y sí quiero decir que estamos esperando sanciones porque la Contraloría es un órgano de control con poder sancionatorio que hace apertura de investigación fiscal. Entonces, por supuesto, yo celebro este último informe que hizo la Contraloría. Es un informe riguroso, es un informe serio, pero necesitamos acciones de sanciones frente a todas estas denuncias y estos hallazgos de la propia Contraloría. Entonces, volvemos e insistimos que ese fue el primer hallazgo, pero además la Contraloría el año pasado emitió otro informe donde dijo que en el año 2020, año de la pandemia, presuntamente se desviaron 11.3 billones de pesos por parte de las EPS. Eso es muy grave, 11.3 billones de pesos. Eso lo dijo la Contraloría hace más de un año. Y nuevamente digo, se hizo la apertura de investigación. ¿Hay sanciones? ¿Hay medidas de aseguramiento de esos recursos cuando ya se le dijo eso al país? Eso me preocupa. Porque si en Colombia solamente hay informes, denuncias muy bien hechas y todo, pero no hay acciones sancionatorias, penales, fiscales o disciplinarias, entonces no se va a disuadir el bandidaje. ¿Dónde está esa plata? Estamos hablando de 12.4 de reservas técnicas que deberían tener para soportar las deudas y no las tenían. Y estoy hablando ya de otros 11.3 billones solo en el año 2020. En donde el país se endeudó por la pandemia, con una deuda altísima, a intereses altísimos que estamos pagando ahorita los colombianos en el gobierno Iván Duque. Colombia está pagando la deuda externa más alta de toda su historia, 110 billones de pesos, por un endeudamiento altísimo con el Fondo Monetario Internacional, pero además era para cubrir la pandemia, pero nos están diciendo que más de 11 billones de pesos se fueron presuntamente para donde no debían. Esto podría ser el hecho de corrupción más grave de este país. ¿Dónde están las sanciones ejemplarizantes de la Contraloría General de la República? Y viene este otro informe, donde ciertamente, ¿qué es lo que dice la Contraloría? Que fue la distorsión, la desinformación de estos medios de comunicación. La Contraloría lo que plantea aquí es una evaluación de todas las EPS y dice hay una deuda de las EPS con clínicas, hospitales y proveedores de 32.9 billones de pesos. Pero yo les digo algo, ¿cuánto era la deuda cuando llegó el gobierno de Gustavo Petro? 25 billones de pesos. Ha aumentado en 7 billones. Pero también se tiene que decir, ya ha venido aumentando y va a seguir aumentando más porque hay un problema estructural que reconoce el vicecontralor que habló. Es que no tienen reservas técnicas, no hay una gestión transparente y adecuada por parte de las EPS del sistema de salud. En este momento, si tuvieran los 20 billones de pesos que deberían tener en este momento en reservas técnicas, pues esas platas se iban a cubrir la deuda. No están.
Entonces tú tienes un sistema desplomado financieramente hace mucho tiempo. Pero hay otra cosa muy grave que dice la Contraloría General de la República, y es que solo 6 de 29 EPS cumplen con los requisitos mínimos que debe cumplir cualquier empresa para manejar billones de pesos. ¿Sabes cuánta plata, según la Contraloría y el ADRES, manejaron las EPS el año pasado? 87 billones de pesos que sagradamente les entregamos los colombianos de manera anticipada. ¿En qué negocio del mundo usted le entregan de manera anticipada 87 billones de pesos? Y frente a eso, solo 6 de 29 EPS cumplen. Decía el Contralor, la Contraloría previamente ya había advertido que antes, hace unos años, eran 14 las que cumplían apenas. Aquí solo 6. Hay un problema del modelo. Lo concluye también el vicecontralor, la Contraloría. El problema es el modelo, el sistema, la estructura. Hay que repensar la estructura porque esto no funcionó. Esto de que el Estado esté repartiendo 87 billones de pesos y que no se entreguen los medicamentos ni se le paguen a las clínicas y hospitales cuando se entregó anticipadamente, es uno de los diseños institucionales más absurdos y los hechos más absurdos que ha tenido en este país, porque de por medio está la vida. Entonces, ahí esa es una consideración que yo quería plantear sobre ese tema clave que está planteando. Se cayó aquí la Contraloría General de la República. Pero hay otras cosas gravísimas, por ejemplo. Una cosa gravísima también que planteamos acá es, si entregamos 87 billones de pesos anticipados el año pasado, solo 5 EPS de las 29 entregaron información confiable al Ministerio de Salud y Protección Social, al Ministerio de Hacienda, para calcular algo que se llama la UPC. ¿Qué es la UPC? Lo que entregamos los colombianos anualmente por cada persona afiliada al sistema que hay en el país, se entrega un monto anual. Eso es la UPC. Y eso se calcula anualmente. Ahí hay variables de sexo, raza, envejecimiento, se incluye. ¿Y con qué se hace? Con la información de las EPS. Y miren lo que pasó el año pasado, cuando voy a presentarles una gráfica aterradora. También en conocimiento de la Fiscalía y la Contraloría. Por favor, si proyectan acá, miren esto. Los que están aquí conectados, para que entiendan la gravedad de esta situación. Miren aquí, esto es un trabajo del ADRES. Entonces, abrámoslo acá un poquito. Ahí ustedes lo ven. Creo que listo. Esto lo presentó el ADRES. Esto lo tienen los organismos de control. Esto lo tiene la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República. ¿Y esto qué es? Lo que las EPS le reportaron al Ministerio de Salud ellos mismos de cuánto facturan ellos por un procedimiento. Entonces aquí, colostomía abierta, el valor de referencia son 3.876.000. La cobraron en 786 millones de pesos. Terapia antineoplásica e inducción, el valor de referencia es 9.556.000, cobraron una en 640 millones. Y así podemos hablar de 500 procedimientos en el sistema de salud que se comprobó y que no ha sido refutado esto, se cobran hasta el 20.000% de más, porque el sistema de salud en Colombia, por la ley 100, no tiene una regulación tarifaria. Usted puede pagar en una clínica una cirugía, los colombianos la podemos pagar a 100 millones y en la clínica del lado la pagamos a 2 millones de pesos. Eso es gravísimo. No hay una regulación tarifaria, que eso es lo que pretende organizar la reforma a la salud, a la cual se oponen de pies, manos y cabeza en el Congreso de la República. Entonces, esto, digamos, es aterrador, pero además esto también se sumó a una denuncia que se hizo, que facturaron un paciente que trasladaron 15.000 veces al año en una ambulancia, más de 20.000 personas fallecidas. Pero miren esto, por ejemplo, este procedimiento que cuesta 5.600.000, se lo cobraron al sistema a 244 millones. Esto no es aceptable.
Esto es inmoral, esto es injusto. Y por eso hago el llamado a la reflexión a Caracol Televisión. Es que esta es la vida. Puede ser la vida de cualquier periodista, de la familia. ¿Por qué no permiten que esto salga a la luz pública, con ecuanimidad, con equilibrio, para que haya justicia en este país? Eso es lo único que estamos pidiendo, que haya justicia en este país, que esto no es justo. De otro lado, solo 5 EPS presentan información de qué hicieron con 87 billones de pesos, pero luego salen a decir que no les alcanza la plata. ¿Cómo va a alcanzar la plata con estos sobrecostos y esta sobrefacturación? Además de otras irregularidades denunciadas, donde tienen que haber acciones de la Fiscalía y la Contraloría General de la República. También debo decir que el informe de la Contraloría General de la República reconoce que ha habido un aumento en el 2024 de 1.6 millones de peticiones, quejas y reclamos. Claro, entonces plantean, es que las EPS, 9 de ellas de 29 están intervenidas. ¿Cómo así que las intervienen y la situación empeora? Vuelvo y explico, la intervención no soluciona el problema de la crisis del sistema. La intervención son mecanismos que utiliza el Estado cuando ve irregularidades en el manejo de los recursos. Un Estado no puede enterarse de que hay un saqueo o un presunto saqueo de billones de pesos de la vida de los colombianos sin actuar. Es un mecanismo constitucional, pero nunca las intervenciones han terminado bien. Todas las EPS han terminado liquidadas. Entonces aquí no le hemos pasado. Liquidan un EPS, por ejemplo, recuerden cuando liquidaron Saludcop, nos pasaron a Medimás, después de que nos pasaron a Medimás, nos pasaron a Medimás y Medimás, luego liquidaron Medimás, nos pasaron a Sanitas, entonces abro una, liquido otra y abro otra y liquido la una, y cuando se liquidan, se declaran en insolvencia y dejan deudas enormes en clínicas y hospitales y pacientes en el paseo de la muerte. El problema entonces es el sistema. Ahora, 1.6 millones, claro que el sistema empeoró. Es que un sistema que tenía una deuda de 25 billones de pesos sin reforma, que no se ha reformado, es imposible que mejore. Ahora, aquí le cabe una responsabilidad a la Superintendencia Nacional de Salud, insisto. Si tú tienes 9 EPS intervenidas, no solamente sobre las intervenidas, sobre las no intervenidas. Si hoy no están atendiendo un paciente en Colombia, si hoy no le están entregando un medicamento, tiene que haber una acción entre 24 y 72 horas, porque se trata de la vida de la Superintendencia de Salud, mancomunada con la Contraloría y la Fiscalía General de la Nación, para que entonces devuelvan la plata, porque ya los colombianos entregamos anticipadamente los recursos. Luego tiene que haber una sanción por negación de servicios y eso requiere que la superintendencia recupere el sistema de peticiones, quejas y reclamos que ya había durante el primer año del gobierno del presidente Gustavo Petro para poder resolver esas quejas. Eso sí es verdad y eso hay que asumirlo y yo creo que eso lo tiene que hacer el gobierno. Pero lo otro que tenemos que tener claro es que todas las intervenciones terminan en liquidación porque cuando tú intervienes un EPS, ya viene en quiebra, ya vienen muy mal esas EPS. Vamos a poner el ejemplo de Sanitas. Escuchen pues Sanitas, que ahorita están en el escándalo porque pues efectivamente la Corte Constitucional emitió un comunicado cuyo auto todavía no conocemos, pero en el comunicado revoca la decisión de la Superintendencia de Salud de levantar la intervención y devolverle al grupo Keralty la EPS, pero la Corte revoca esta decisión de acuerdo al comunicado por vicios de procedimiento, por el debido proceso que llaman ellos ahí, no porque la Corte esté diciendo que no debería intervenirse Sanitas o que la superintendencia no tenía facultades para intervenir Sanitas. ¿Y qué es? Y miren los hallazgos de Sanitas. Sanitas, por ejemplo, cuando fue intervenida, tenía embolatado 1.2 billones de pesos. Billones, estoy hablando de billones para que tengamos la magnitud de esto. Que había dicho que tenía invertido en los bancos para soportar deudas y no estaban.
¿Dónde se fue esa plata? Pero aquí hay una cosa mucho más grave que la superintendencia encontró. Más o menos 350.000 millones de pesos, 343.000 millones de pesos, escuchen ustedes esto. Esto está en el despacho de la Fiscalía y la Contraloría. Verificar, se puede verificar. 343.000 millones de pesos de los recursos de la salud de los colombianos que aparecen pagando arriendos del grupo Keralty. Es que los recursos de la salud de los colombianos no son para pagar los arriendos de una transnacional. Señores, excúsenme, no tengo nada contra la transnacional, pero háganlas, trabajen los recursos. ¿Pero por qué vienen al sistema de salud en Colombia entonces a utilizar los recursos para la telefonía? Pues le teníamos que pagar nosotros, mientras que no le pagan a los médicos, a las enfermeras y le hacen el paseo de la muerte a los ciudadanos. Eso no es aceptable. Y aparte de eso ya venía en quiebra. Cuando se interviene Sanitas ya tenía patrimonio negativo y tenía todos sus indicadores deteriorados, todos. Entonces que no digan que fue que se deterioró por la intervención. Evidentemente todo el sistema se va a deteriorar si no hay reforma. Además por otra cosa muy sencilla. Como esto es un sistema donde se maneja la plata a ciegas, el ADRE gira ciegamente 87 billones de pesos y ahí en adelante no supimos qué pasó con esa plata. Al final del año, solo 5 EPS dicen, presentamos esto, no hay sanciones de la Contraloría, no hay grandes investigaciones penales de la Fiscalía. Entonces eso tiene que salir muy mal. Eso es lo que se quiere cambiar en la reforma. Pero aparte de eso, esto es un sistema que no tiene prevención. Todo el mundo llega al servicio de urgencias. Yo que soy psiquiatra, la persona que está al borde del suicidio no alcanza a llegar al psiquiatra y el que está en un duelo por una separación familiar, ese sí llega donde el psiquiatra. Eso es un sistema que no tiene un sistema preventivo, demasiado costoso, ineficiente, y eso hace que se aumenten los 1.6 millones PQR, porque el sistema tiene que tener un filtro para saber que esté disponible ya para atender el más urgente, el más necesario, y tener otros niveles de atención más bajos para quien no esté grave o cuando la enfermedad está iniciando. Eso no existe en Colombia. Eso no existe en Colombia. Entonces, miren esto tan grave de Sanitas, para que entendamos que es una intervención. Miren, esto es gravísimo. Este es un trabajo de ¿Dónde está la plata?, dirigido por Vicente Calvo. Esto ha sido ya radicado y entregado a las autoridades. Todo lo que estamos diciendo acá es de conocimiento de los organismos de control de este país. Sanitas, Grupo Keralty, transnacional, tiene que reportar sus estados financieros y sus datos frente a la Cámara de Comercio y la Supersalud. Y miren aquí, por ejemplo, las diferencias. Ponen unas cifras en la Cámara de Comercio del mismo año y otras cifras en la Superintendencia de Salud. Esto es un delito. ¿Por qué hay un engaño contable aquí? ¿Por qué están presentando dos contabilidades? Esto es un delito. Esto es un delito, señores de la Fiscalía General de la Nación. Estos son recursos públicos. Miren la diferencia entre lo que reportan en una y en otra. En pasivos, patrimonio neto, ingresos, diferencias aquí, por ejemplo, en ingresos. En la superintendencia le dijeron que en ese año tuvieron ingresos por 10.3 billones de pesos. A la Cámara de Comercio por 9.5 billones. ¿Qué ocultan? ¿Dónde está esa plata? ¿Por qué están falseando cifras? Esto es muy grave. Estamos hablando de vidas. Aquí, por ejemplo, en utilidades, por ejemplo, aquí le dicen a la superintendencia que tienen ganancias de 284.000 millones, pero a la Supersalud, a la Cámara de Comercio, pérdidas por 233.000. Aquí hay una pregunta, si me la pueden poner por si me pasan las preguntas al chat. Esto es irregular, señores de Keralty. Y esto no lo excusa el hecho de que la Corte Constitucional en un comunicado haya declarado la revocatoria por debido proceso de la intervención. No excusa que tengan que responder por eso, señores de Keralty. Es que este país tiene que haber justicia. La justicia no puede ser solo para los de Ruana. Es que esto le cuesta la vida a millones de colombianos. Pero aparte de eso, el grupo Keralty con Sanitas también está denunciado por financiar partidos políticos
que se oponen a la reforma a la salud en sus campañas. Eso es ilegal en Colombia. Los recursos de la salud, señores de Keralty y Sanitas, no son para financiar campañas políticas. Y todo el tiempo Sanitas y Keralty estuvo ejerciendo oposición con senadores de la República que se oponen a que esta realidad cambie. En la indolencia, frente a la indolencia de un sistema que viene en caída libre. Nosotros sabemos esto hace mucho tiempo, es que esto no es la mentira que inventó el Centro Democrático de la crisis explícita, el chuchuchú, eso es propaganda. La Contraloría lo advirtió en el año 2014, el sistema va en caída libre, la propia Corte Constitucional en el año 2008. Por eso fue que con el presidente Petro dijimos, si esto no se reforma, esto sigue mal. Y hoy la indolencia del Senado de la República, que dicho sea de paso, señores de las dos orillas, que escribieron una columna de opinión, las dos orillas sobre mí, y dijeron que yo salí después de que fracasara la reforma a la salud. Eso no es cierto, señores de las dos orillas. La reforma a la salud se hundió en la Comisión Séptima del Senado en abril del 2024, un año después de que Carolina ya no era ministra de Salud. Les solicito, por favor, precisión en los hechos. La reforma a la salud no se hunde cuando Carolina Corcho es la ministra. Carolina Corcho entrega una reforma aprobada en un porcentaje importante en la Comisión Séptima y un acuerdo político que se aprobó en la Cámara de Representantes. Se hundió un año después en el Senado de la República cuando yo no era ministra. Pasada esa claridad, esto es un asunto de Sanitas, pero les voy a mostrar otra cosa perversa que tiene el sistema. La cosa perversa que tiene el sistema es esto que denominamos la integración vertical. ¿Qué es esto? Yo soy un EPS, yo recibo 87 billones de pesos, atienda o no atienda, eso es la ley 100, se la resumí. Entonces, atienda o no entienda, el Congreso me permitió que yo pudiera contratar mis propias clínicas y hospitales. El 21% de todos los recursos de Sanitas recibe al año aproximadamente 10 billones de pesos. Eso es equivalente a la financiación de todas las instituciones de educación superior en Colombia. El 21% de todos los pagos eran para sus propias clínicas. Pero miren estas cosas, por ejemplo, les voy a mostrar otra gráfica durísima, que también la tiene la Fiscalía. Es que nosotros somos gente seria. Esto es el año 2023. En Colombia, para esta época, había aproximadamente 11.000 clínicas y hospitales. 11.000 clínicas y hospitales. Escuchen pues esto. Y solamente estas 16, y en ese año los recursos de la salud eran 83 billones de pesos. Y para ese año, 16 IPS de 11.000, mire lo que facturaron. Clínica Colsanitas, 1.9 billones en un año. Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas, 2.5. Fundación Valle de Lili, 1.4 billones en un año. Solo 16 IPS. Es decir, el 70% de todos los recursos se los llevan unas cuantas IPS, mientras que los hospitales están quebrados y las clínicas pequeñas están quebradas. ¿Qué tanto es lo que hace la clínica Colsanitas para facturarle al sistema 9 billones de pesos? ¿Trasplantaron toda la ciudad de Bogotá? ¿O qué es? ¿Qué es lo que tanto hicieron? Esa, digamos, es una pregunta que a mí me asalta. Y ahí están las demás, mírenlos ustedes mismos pueden ver, ustedes mismos pueden observar ahí cómo se comporta. Miren ahí el listado. Hay clínicas, por ejemplo, acá hay una de Salud Total que factura 800.000 millones de pesos al año. Claro, pues es que si el cobro que se hace frente a esto es estas cifras que les acabo de mostrar, en donde un procedimiento que cuesta 1 millón de pesos lo cobran por 300 millones de pesos, pues claro que el sistema va a estar quebrado. Pero a esto hay que sumarle los paraísos fiscales, las denuncias que se hicieron de recursos de la salud que se fueron a paraísos fiscales. Eso es muy grave. Es muy grave. Es que si no actúan los organismos de control y no hay capturas ya ejemplarizantes, esto va a seguir pasando en Colombia. Y si a esto le sumas que en el Senado de la República
llevan dilatando, generaron un montón de audiencias donde nuevamente se invitan solamente los aliados de las EPS para hacerle creer al país que hay una oposición a la reforma a la salud. Pues evidentemente la crisis sigue y en medio del obstruccionismo del Senado de la República esto sigue pasando. A mí sí me llamó mucho la atención que frente a la intervención de Sanitas no se hiciera una auditoría forense. Nosotros dijimos, hay que hacer una auditoría forense porque eso lo tiene que conocer el país. El país tiene que conocer en detalle estos 1.9 billones de qué son. El país tiene que conocer los 343.000 millones de recursos públicos, si esos recursos con los que estábamos pagando, de acuerdo a las denuncias de la Superintendencia de Salud, hasta la telefonía de Keralty, eso había que demostrarlo. Me dijeron, habría que comprobarlo, que ningún auditor se le metía a hacer una auditoría forense. Todo el mundo se opone, mucho miedo, mucho temor, porque efectivamente si tú haces una auditoría forense acá, eso tiene consecuencias penales y evidentemente, como lo hemos conocido, aquí estuvo involucrada gran parte de la clase política de este país, que así eran miembros de la junta directiva de la nueva EPS, pero además de la mayoría de las EPS, el clientelismo politiquero de este país. Y por eso él llamaba a la prensa corporativa, señores de Caracol, eso hay que decírselo al país. Han estado al frente de todo esto y son los mismos que se oponen en la Comisión Séptima del Senado de que esto cambie y luego responsabilizan al presidente de la República y han diseñado una propaganda en la cual a mí me fustigan, dicen que yo destruí el sistema de salud con el presidente de la República, bodegas que me denominan la doctora muerte, me están diciendo la doctora muerte porque denuncié esto, porque estamos mostrando estas cifras y eso que aquí no tengo la diapositiva para poderles mostrar otra cosa que tiene la Fiscalía General de la Nación, nueva EPS. ¿A manos de quiénes? De los amigos del señor Uribe, de la familia del señor Vargas Lleras y de toda esa clientela política que hoy dice que defiende la salud de los colombianos. El año de las elecciones 2023 giraron a uniones temporales, listado que tiene la Fiscalía General de la Nación, más de 750.000 millones de pesos, previo al proceso electoral. ¿Quiénes son esas uniones temporales? ¿Para dónde se fue esa plata? Se fue esa plata al hecho de financiar campañas en las elecciones locales. 750.000 millones de pesos en la vida de muchos ciudadanos. Reflexionen, señores de Caracol. Puede ser el papá o la mamá suya y silenciar una situación tan grave como estas, no mostrarla en su complejidad, reducirla a una disputa político-ideológica con Gustavo Petro. No es ser demócrata. Hay que ser justos y demócratas. Y fíjense que yo aquí he planteado cosas que el gobierno puede hacer ahora, porque también hemos hecho propuestas al gobierno. Si no hay reforma, no se va a resolver esto. No se va a resolver esto, porque la reforma tiene 5 mecanismos anticorrupción. Doble auditoría para que esto que ustedes estén viendo acá, pues sea claro. Regulación tarifaria para que esto no pase. Bueno, espere que aquí están otras IPS que también facturan mucho, son como, ahí está todo el listado. Para que no, la regulación tarifaria que propone la reforma es para que un sistema no puede estar pagando 786 millones por un procedimiento que cuesta 3.800.000. Pues eso es una quiebra, evidentemente. Ese es otro mecanismo de la reforma, doble auditoría. Está el mecanismo de la regulación tarifaria, de pisos y techos. El sistema de información público para que todos los colombianos sepamos qué es lo que se le está pagando a cada clínica y a cada hospital y para que no hayan clientelas politiqueras intermediando pagos. Y el control social ciudadano, que los ciudadanos tengamos datos en línea para hacer estos análisis sobre lo que pasa con nuestros recursos de la salud. Eso lo tiene la reforma. A eso es a lo que se está oponiendo en la Comisión Séptima. Los senadores y senadoras que han expresado su oposición, los 9
que hundieron la reforma a la salud hace un año. A eso es a lo que se oponen. Sistema primario, para que la gente que esté grave sea atendido en tiempo real, pero hay una detección temprana de la enfermedad, para que la gente le detecten a tiempo. Uno puede detectar a tiempo e identificar cuando alguien se va a suicidar. Lo puede hacer con mucho tiempo y el sistema no se atiborra en los servicios de urgencias en sobreocupación porque tú resuelves muchos problemas que no tienen necesidad de llegar a urgencias. Y la formalización de 1 millón de trabajadores de la salud que mientras que acá hay gente multimillonaria haciendo negocios, están precarizando médicos, enfermeras, 200,000 auxiliares de enfermería de este país que sostienen este sistema de salud con su trabajo, mujeres, con sus familias, con niños y niñas esclavizadas en este sistema de salud mientras que se manejan estas cifras y mientras que hay silencio e impunidad frente a billones de pesos presuntamente saqueados y perdidos. Eso es una responsabilidad también de ustedes, señores de Caracol, con la democracia. Mostrar también esto al país, que es lo que nosotros estamos pidiendo. Esa reflexión es a la que estamos llamando a todos. Y aquí ya la doble contabilidad que les quería mostrar, lo que se denomina la integración vertical, pues que esto es terrible, pero además la Contraloría ciertamente habla de esas peticiones, quejas y reclamos que, insisto, falta que la superintendencia actúe. Ahí hay que actuar, hay que volcar todo el poder del Estado. Lo hicimos el primer año que estuvimos en el gobierno y no se está haciendo. Pero segundo, en las EPS intervenidas ya debería haber un tablero de control para que todos los colombianos sepamos a cada clínica, a cada hospital cómo se le está pagando. Ya este gobierno debería tener ese tablero de control público para que de manera ecuánime se hagan los pagos y eliminar los intermediarios que están por allá haciendo negocios y cobrando coimas para que me cobren una cartera o no. Eso tiene que ser transparente. El ADRES ha avanzado mucho, pero tienen que entender algo. El ADRES es un girador ciego, el ADRES no es ordenador del gasto. Y también hay que entender que muchos interventores llegan, por ejemplo, cuando llegaron a la nueva EPS se encontraron, otra cifra de la Supersalud cuando intervino la nueva EPS, que de la plata anticipada ellos le pagan a uniones temporales, clínicas, proveedores, 8.7 billones de pesos de anticipos, que no sabemos dónde qué. Entonces pasa que llegan los interventores y encuentran cosas terribles y están amarrados en un marco normativo porque no hay reforma. Entonces, evidentemente, como hay integración vertical, las clínicas de Sanitas presionan a la EPS intervenida, so pena de no atender los pacientes, porque ese fue el monstruo que creó la ley 100, porque no hay reforma. Entonces, las intervenciones tienen mucha limitación, porque cuando se llegó a esas intervenciones, fue cuando la tropa aliada llegó a Alemania, que cuando llega a Alemania la tropa aliada, se encuentran con que habían todo este holocausto donde mataban a los judíos de manos del nazismo y ellos se sorprendieron porque ellos no esperaban. Aquí pues llegan y encuentran toda una maratón, un armadón de contratos amarrados, contratos leoninos, giros, pues evidentemente eso necesita una coordinación muy fuerte de la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría, el gobierno, los medios de comunicación, la sociedad colombiana para disuadir, porque ciertamente el sistema está lleno de este tipo de contratos leoninos que no sabemos, porque es un sistema construido sobre la opacidad para que no se conozcan estas cosas. Esa es una consideración e insisto, sistema de peticiones, quejas y reclamos y requerimos ese tema de tablero de control para que sea público y el país conozca esto, pero necesitamos la reforma, que es con lo que yo quiero terminar. Entonces aquí, no sé si hay algunas preguntas, ahí están de pronto algunas personas, si tienen algunas preguntas que podamos responder. Este es apenas el primero de varios live directos que vamos a hacer sobre varios temas que estamos trabajando. Tengo una sorpresa próximamente que les quiero presentar, pero además también estamos terminando de estructurar para mostrar otros temas muy graves del sistema de salud que la ciudadanía colombiana debe conocer.